Mis amados hermanos, muy buenos días. En este video les voy a presentar el complemento de la clase que vimos el día domingo acerca del tercer módulo de nuestro libro de liderazgo 5 llamado hermenéutica. Listo, entonces aquí vamos a apropiar más o tener ya un material más visual, más gráfico, ya unos conceptos más fijos acerca de los términos de hermenéutica, exégesis y exégesis, ¿listo? Y vamos a verlo a través de estas diapositivas. Entonces, recordemos que yo les explicaba el día de ayer, el día domingo, de que la hermenéutica es la forma de interpretar o los métodos o la ciencia o las tácticas, las técnicas con las cuales se interpreta un texto, cualquier texto. Un texto de Gabriel García Márquez, un texto puede ser religioso, la Biblia, la Torá, el Corán, bueno, el Talmud, muchas cosas que podemos aplicarle hermenéutica. Pero el objetivo de nuestro módulo 3 de hermenéutica es que usted aprenda técnicas básicas o principios básicos o métodos básicos para poder acercarse a un texto bíblico, porque pues usted en liderazgo 5, usted ya mínimo debe ser líder de grupo familiar, y como líder de grupo familiar usted cada fin de semana está enseñando la palabra, que ya se vuelve como en un maestro de la palabra. Y si usted no tiene un buen estudio bíblico, o si usted no tiene un buen método el cual usted aplique para poder sacarle la verdad a ese texto que cada 8 días se le envía a través del bosquejo, muy posiblemente usted mismo no ha tenido cambio y transformación en su vida, y usted ha visto que la gente de su grupo familiar no ha tenido cambio ni transformación en sus vidas. ¿Por qué? Por lo que yo le decía en la clase, porque necesitamos impactar la mente de las personas. Esa es la puerta que usted debe tocar, la mente de las personas. ¿Y cómo se impacta la mente? El Espíritu Santo nos ayuda, sí, pero debemos tener palabras precisas y contundentes para que usted y yo podamos romper o podamos derribar esos argumentos que el enemigo y que aún la misma persona tiene, porque a través de su vida y de la cultura en la que vivimos se ha hecho una realidad en su mente. Eso es lo que usted debe cambiar. No es y le pongo acá un reto. No es cuántos textos bíblicos prediques, es cuánto impactes en la persona. Tú puedes utilizar un texto bíblico, aún una palabra nomás de un texto bíblico, pero si tú le haces una buena interpretación bíblica, esa palabra Dios la va a utilizar como ese detonante para romper, abrir, derribar esa mentira que el enemigo tenía en la vida de esa persona, y va a entrar la verdad del Señor, y ahí es donde tú vas a encontrar cambio para tu vida, y es donde tú vas a encontrar cambio en la vida de los demás. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el objetivo del módulo de hermenéutica o el objetivo de estudiar hermenéutica? Tú como ministro o como alguien que desempeña una función dentro de una congregación, te debes preparar con las herramientas y los métodos correctos para poder tener una buena comprensión de la Biblia. Si tú no entiendes la Biblia, es muy difícil que tú la puedas explicar y puedas defender tu fe. Entonces ese es el objetivo de la hermenéutica. Entonces, el buen ministro o el hijo de Dios, porque acá no es solamente el ministro el que cumple una función dentro de una congregación, sino en general el hijo de Dios, no solamente debería leer las escrituras, sino las debería interpretar y estudiar. ¿Qué nos falla? Que a ti y a mí solamente nos han enseñado y nos motivan a que lea Biblia. Hermano, lea Biblia.
Hermano, ¿cuántos textos bíblicos leyó esta semana? Hermano, ¿si leyó Biblia? Hermano, pero leas al menos el Salmo. Uy, hermano, pero leas al menos el Proverbio. Hermano, pero usted sí es que no lee Biblia. Pero nadie nos ha dicho, venga, no solamente es que usted la lea y repita como un loro ahí todo lo que dice la palabra de Dios, entienda o no lo entienda, sino venga, hermano, ¿y usted cuántos estudios bíblicos tiene de la Biblia? ¿Cuántos textos bíblicos usted tiene en los que Dios le ha hablado y usted ha podido revelar, o a su vida se ha revelado la verdad de la palabra? Y eso nos falla. Estamos formando una iglesia que repite como loro, que lee Biblia si no la entienda, pero que no la escudriña, no la interpreta, no la estudia, no la profundiza. Y este módulo de hermenéutica nos va a dar las herramientas para ello. El texto bíblico está en Zacarías 4:6 y mire lo que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mire que eso lo habla para el pueblo de Dios, no lo habla para cualquiera, no le está hablando a cualquiera. Y si ellos teniendo la ley de Moisés, si ellos teniendo el completo de la revelación de Dios, si ellos practicando la ley ritual de Dios, porque hay dos leyes, me acuerdan para explicarles allá en la clase lo de las dos leyes, hay una ley moral y hay una ley ritual. La que el Señor vino a abolir, o la que el Señor vino a cambiar o a estructurar, fue la ley ritual. La ley moral continuó, ¿listo? Entonces, si ellos tenían la revelación de Dios, se le había presentado en Sinaí, les había abierto el Mar Rojo, habían visto las plagas de Egipto, tenían la historia que les decía que ellos habían conquistado la tierra prometida, tenían la historia donde ellos habían llegado a ser la nación más poderosa en su momento, en ejército, en sistema religioso, en sistema político, en sistema social. Porque el Señor en Zacarías les dice que por cuanto les faltó conocimiento, Él los va a desechar, porque muy posiblemente ellos hicieron allá lo que nos pasa a nosotros como iglesia. Nos llenamos de palabra, repetimos como loros, hacemos cosas que ni siquiera las entendemos por qué las hacemos, pero no profundizamos en la Biblia. No nos sentamos a decir, bueno, venga, este texto bíblico que el pastor enseñó el domingo o el predicador enseñó el domingo, ¿qué quiere decir? ¿De verdad quiere decir lo que él me dijo? ¿O qué verdad Dios me quiere enseñar a través de ese texto bíblico? Venga, ¿será que todo lo que él dijo allá es cierto? ¿O será que hay cosas que de pronto no se ajustan? De pronto son cosas que por la ocasión o por el día o por la fecha especial se acomodaron. Entonces mire que nosotros como iglesia hemos pecado, hemos fallado y hemos sido muy confiados en que nuestras autoridades, por ser autoridades y por ser una iglesia que se habla de Dios, siempre nos van a remitir la verdad. Y mire que en los púlpitos, yo que más o menos llevo como 4 años que ya aprendí a hacer más o menos una hermenéutica, una exégesis, he visto muchos predicadores, escuchado, visto, no solo en Amanantial sino en otras partes, que hablan mucha mentira, y el pueblo amén, y el pueblo siembra, y el pueblo pacta, y el pueblo brinca, y el pueblo llora, y no, mejor dicho, pero no entendemos la palabra. Entonces, ojo, porque en esta hermenéutica, en esta exégesis que yo quiero que usted tenga lo básico, voy a enseñarle a que usted profundice, llegue un poquito más allá, vaya un poquito más allá, para que no le pase lo de Zacarías 4:6. Bueno, necesitamos ver, acá nos faltan 2 palabras, se las voy a dar a lo último. Hermenéutica, recuerde que es el arte de interpretar textos, cualquier texto, ¿listo? Cuando ya es de manera especial, los textos de carácter sagrado, eso ya se llama exégesis, ¿listo? Exégesis es el arte de interpretar textos bíblicos sagrados, en este caso para nosotros la Biblia. ¿Qué es escudriñar? Escudriñar es esculcar, examinar, revolcar,
ir a lo profundo, cavar, sacar a la luz algo que está envuelto en unas circunstancias o en unas características especiales. ¿Qué es un método? Es una serie de pasos para llegar a un fin. Es un método, es una serie de pasos para llegar a un fin. Para nuestro curso de hermenéutica es una serie de pasos que nos van a llevar a una verdad bíblica a través de unos métodos de estudio. Pues vuelvo y le repito. Para nuestro contenido de hermenéutica, un método es una serie de pasos o de métodos que nos van a llevar a descubrir una verdad bíblica. ¿Listo? Sapiencial es relativo a la palabra sapiencial es sabiduría. ¿Listo? Epistolar es relacionado a las cartas o a las epístolas. ¿Listo? Que eso lo vemos en el Nuevo Testamento. Y ahí falta una palabrita que es la iexégesis. Iexégesis. Y la iexégesis es la mala interpretación de textos bíblicos. Es donde no se aplica, es donde no hay método, es donde no hay pasos o procesos o procedimientos, es donde no se dice una verdad bíblica o una verdad de Dios, sino una verdad personal. ¿Listo? Entonces esa palabrita falta ahí. ¿Por qué es importante estudiar porque es importante estudiar la Biblia? Porque la Biblia te lleva a un cambio y una transformación en tu vida. No es solo leerla y repetirla como loro, sino es que tú entiendas qué quiere hacer Dios con tu vida y lo puedas aplicar en tu vida diaria. Eso es lo importante del estudio bíblico. No es adquirir conocimiento, que tú me digas ya terminando el curso, no maestro, yo ya, mejor dicho, el texto que me pongan por delante, yo ya le hago, mejor dicho, de todo. En los 20 métodos que hay, yo les hago todos los 20 métodos y le saco lo que usted quiera, ¿no? Porque yo te voy a preguntar, bueno, y de ese texto bíblico que le has aplicado los 20 métodos de estudio, ¿qué en tu vida qué has hecho? ¿Qué has aplicado de eso que aprendiste? ¿Qué cambios has tomado? ¿Qué decisiones has tomado? ¿Qué cambios ha habido en tu vida? Porque no es solo el llenarse de conocimientos, sino en aplicarlo. La importancia de los métodos de estudio no es solamente el tener conocimientos, sino el aplicarlo. Por eso lo repetí 2 veces. ¿Qué es la hermenéutica? Te recuerde que hermenéutica, acá ya está más completo, viene del griego hermeneutike tekne, que es el arte de interpretar un texto. ¿Listo? Lo que yo les decía al principio. Un texto de Gabriel García Márquez, el Quijote de la Mancha, la Constitución Nacional, la Torá, la Tanakh, el Corán, el Birrán, bueno, llame usted cualquier texto bíblico, la María, 100 años de soledad, la vorágine, bueno, el libro que usted quiera, ¿listo? Es aplicarle unos métodos para poder llegar a una verdad o conocer qué quería escribir el autor. Pero a nosotros lo que nos importa y a mí lo que me interesa hoy en día es la exégesis. Entonces ya la exégesis es aplicar esas normas, aplicar esos métodos en la Biblia. ¿Listo? Entonces son reglas, métodos que se aplican a un texto bíblico para sacar principios o verdades bíblicas. Bueno, y le repito, son el aplicar reglas y métodos a un texto bíblico para sacar principios o verdades bíblicas. Eso se conoce como exégesis. Entonces hoy en estas 3 clases o 2 clases que nos faltan, vamos a aprender a hacer exégesis. No usted va a salir mejor dicho, ducho en exégesis, pero ya no va a estar tan ignorante y va a poder profundizar un poco en los textos bíblicos. Antes de llegar a explicarles qué técnicas hay, qué métodos hay, qué principios hay, cuáles son los pasos, cómo se hace para tomar el texto y todo lo demás, tú y yo debemos tener en cuenta que debemos tener una preparación nosotros como hijos de Dios
especial para poder interpretar un texto bíblico. Solo es acercarse uno a un texto bíblico y aplicarle las reglas y todos los métodos y todos los pasos que me dice el método de estudio, no. Sino yo, como es algo espiritual, a lo que yo voy a descubrir, yo me debo preparar espiritualmente. Entonces vuelvo y le repito, como lo que yo voy a descubrir o lo que voy a interpretar es algo espiritual, yo debo prepararme de forma espiritual. Entonces, si usted se da cuenta en estas cualidades de intérprete, hablamos o yo relaciono allí la parte espiritual. Entonces, no importa que tú seas universitario, no importa que tú hasta ahora tengas quinto de primaria, no importa que sepas leer y escribir en 3, 4, 5 idiomas, no importa que sepas escribir y leer solo en un idioma, no importa que tengas dinero o no tengas dinero, no importa que seas líder, supervisor, pastor, maestro de niños, que seas asistente, hermano mayor, anfitrión de un grupo familiar. Eso como tal, ante la escritura no importa. Lo que importa es las cualidades espirituales que tú debes tener. Dentro de esas cualidades espirituales que debes tener un corazón limpio o preparar tu corazón para esa verdad bíblica. Debes orar antes de acercarte a un texto bíblico para que sea el Espíritu Santo enseñándote la verdad espiritual que hay allí. ¿Listo? ¿Qué más? Debes tener ese entendimiento espiritual, por eso hay que orar antes. ¿Listo? Para entender lo que el Señor habla allí. Debo tener un carácter espiritual. ¿Qué es un carácter espiritual? Es eso que me da el Espíritu Santo para hacer cambios en mi vida. Es eso que me da el Espíritu Santo para tomar decisiones. Es eso que me da el Espíritu Santo para tener la fortaleza de aceptar mis errores, pedirle perdón al Padre, pero hacer cambios y tomar decisiones para mejorar y obedecer lo que Él me enseña en ese texto bíblico. ¿Listo? Debo tener sensibilidad espiritual. Entonces tú debes escuchar la voz de Dios, tú debes sentir el Espíritu Santo, debes sentir cuando Él está, cuando Él no está, cuando Él te habla, cuando Él no te habla. ¿Listo? Y debes reconocer, cuando el Señor te revela una verdad bíblica, que toda la gloria se la debes dar a Él. No soy yo. No es que porque yo soy muy inteligente, es que yo sí pude saber qué dice ahí. O porque yo sí soy universitario y yo sí supe. O porque yo ya estoy en el E5, entonces yo sí sé. No, es porque Dios en su misericordia nos permite que a pesar de nuestra naturaleza caída, humana y pecadora, podamos interpretar y descubrir sus verdades en la palabra. Entonces toda la gloria para Dios siempre. Ahora sí vamos a ver los principios de interpretación. ¿Listo? Estos son otros diferentes a los que vimos ayer o los que vimos en clase. Entonces recuerde que debemos acercarnos a la escritura en oración, ya se lo dije anteriormente. Debemos tener en cuenta todo el contexto en el cual se está hablando en esa parte particular de la Biblia. ¿Listo? Yo no puedo tomar un solo testigo bíblico, 1 o 2 versículos y comenzar a hablar mentiras de la Biblia. No, usted debe saber qué sucedió antes y qué sucedió después. Entonces, si la Biblia me dice que Judas se ahorcó, usted no puede sacar ese texto bíblico de Judas se ahorcó y comenzar a decir que es que el ahorcarse es de Dios, que el ahorcarse es la salida para salir de este mundo pecador y cruel, que todos los cristianos entonces nuestro fin es ahorcarnos. No, usted descubrir antes. Bueno, venga, Judas antes de ahorcarse, ¿qué hizo? Ah, ya, traicionó a Jesús. Ay, sí, mire, lo entregó con un beso. Oiga, mire, aún en la última cena, él tuvo la oportunidad de arrepentirse y no lo hizo. Uy, mire, vendió al Señor por 30 monedas de plata. Se acercó al Sanedrín para vender a Jesús. ¿Sí? Debemos mirar el desarrollo. Ay, venga, mire, ese se arrepintió. Porque ahí está la duda. ¿Será que Judas se salvó? Mira, ahí está una duda. Y eso es de teólogos se han puesto a preguntar eso. ¿Será que Judas se salvó? Pero eso se lo dice usted el mismo texto bíblico. Entonces, ¿qué pasó durante lo que él estaba haciendo?
Entonces, mire, él qué pasó, él fue y devolvió las monedas, él dijo unas cosas, él su remordimiento no lo dejó, ¿sí? ¿Y qué pasó después de que Judas se ahorcó? ¿Listo? Entonces, ojo, porque nosotros muchas veces sacamos textos bíblicos y comenzamos a hablarle a la gente de sanidad, de que arrebate todo lo que es suyo, que Satanás le quitó, que los hijos de Dios tenemos que tener casa, carro y beca, que el hijo de Dios no tiene que pasar ninguna prueba, entonces debe estar a todo momento bien de salud, con su familia bien, con la economía bien, con empresas, con carros, pero su realidad o la realidad del pueblo es otra. Delante dice, bueno, si la Biblia dice eso, y un pastor o una autoridad me lo enseñó, ¿qué pasa que en mi vida no se hace realidad? Porque yo estoy enfermo, tengo deudas, no tengo para comer, debo en el banco, trabajo en una empresa que me obliga a trabajar de domingo a domingo por un salario mínimo. ¿Y qué pasa? Que la Biblia dice que yo debo ser millonario, que yo... Entonces, ojo, porque nosotros muchas veces pecamos por no hacer o no tener en cuenta esos principios de interpretación bíblica. ¿Listo? Entonces, ¿qué más debo tener en cuenta? Los contextos. Aquí dice que el contexto, pero ahí yo lo resumo en contextos. Que eso fue lo que hicimos con el libro de Filemón. Entonces debemos averiguar el contexto histórico, el contexto político, el contexto social, el contexto religioso, la fecha en la que se escribió el libro, quién escribió el libro, para quién iba escrito el libro, cuál era el propósito de ese libro, ¿sí? Todo eso lo debo tener en cuenta antes de acercarme allá a comenzar a decir cosas locas de la Biblia. ¿Listo? ¿Qué más debo tener en cuenta? Su significado primario, que es qué propósito tiene el autor. Debo conocer qué lenguaje se escribió o qué género literario en que se escribió. Yo les decía el día de ayer que de acuerdo al libro a él se le aplica una interpretación o unas leyes de exégesis específicas. No es lo mismo interpretar el Apocalipsis al interpretar el libro de los Hechos. Si usted ve, hasta el lenguaje cambia, la situación cambia, los personajes cambian, la forma del Espíritu Santo actuar cambia. Entonces yo no le, estos son principios de interpretación básicos, son generales para toda la Biblia, pero usted y yo debemos tener en cuenta que casi cada libro de la Biblia tiene un género literario específico con unas reglas de interpretación específicas, las cuales yo tengo que mirar cuáles son, para no comenzar también a decirle cosas locas a la gente de lo que supuestamente dice la Biblia. Entonces esos géneros literarios son los siguientes. Entonces existe el género legal, que se ve en Levítico, el género histórico narrativo. Ese histórico narrativo se ve en los evangelios, en los libros históricos de la Biblia, el género poético, que se ve en Salmos, en Proverbios, ¿sí? En Eclesiastés, en Cantares, este género sapiencial o de sabiduría, ¿listo? Como dichos, que se ve el profético, que se ven los profetas mayores y menores, el apocalíptico, que se ve en Apocalipsis, en Daniel, en Ezequiel, en Isaías después del capítulo 40, el epistolar, que ese se ve en las cartas paulinas, ¿listo? Las cartas paulinas son las 13 cartas que Pablo escribió, y epistolar también se le aplica a las cartas generales, a las de Pedro, a las de Juan, a la de Judas, a la de Santiago y los hebreos. Y debo tener también en cuenta palabras claves. Esas palabras claves en donde se ven en su máxima expresión en el género apocalíptico. Entonces, la bestia de 10 cabezas y de cuernos. Eso es algo especial que yo debo estudiar. Los sellos, los jinetes, las trompetas, los seres vivientes, los 144.000, el trono del juicio blanco, bueno, todo eso, las estrellas que caen del cielo, el sol que se cae, la luna que se cae, ¿sí? Eso no lo podemos tomar tan literal como dice ahí, porque eso tiene un significado especial. Bueno, la interpretación bíblica tiene unas etapas, ¿listo?
Entonces, vamos a tomar cómo Jesús hizo para transmitir la enseñanza de la ley. Porque recuerde que Él no vino a quitar la ley. Recuérdeme explicarle en la clase, nuevamente lo recuerdo porque a mí se me olvida, la ley moral y la ley ritual. ¿Listo? La ley moral y la ley ritual. Entonces Él necesitaba que la gente no solamente repitiera como loros la ley, o que fuera cada sábado a la sinagoga a aprender, o sí, a saber que la ley existía y lo que decía la ley. Jesús necesitaba que ellos la aplicaran, que es muy diferente. El saber aplicar es muy diferente. Entonces Jesús, ¿cómo lo hacía? Dice la Biblia que él la transmitía con autoridad. O sea, ¿por qué la transmitía con autoridad? Porque él la comprendía, él sabía el significado de esa ley. Entonces, por cuanto él la conocía y la sabía, la podía transmitir a los otros y explicársela. Él la podía poner fácil en cosas sencillas y de su vida diaria. ¿Listo? ¿Qué más hacía Jesús? La enseñaba con ilustraciones. ¿Listo? Usaba las figuras literarias, que eso es lo que ustedes me van a enseñar el otro domingo, la otra clase, cada uno de los grupos. ¿Listo? Entonces él utilizaba situaciones diarias, ejemplos diarios, dichos de la época, frases de la época, refranes de la época para dar a entender la ley. ¿Listo? Y esa enseñanza venía con una confrontación. Toda enseñanza debe venir con confrontación. Lo que les digo, muchachos, no es solo que la persona que va al grupo escuche una palabra y la repita como un loro, no, sino bueno, ¿qué vas a hacer tú con esto que escuchaste? Si hablamos acerca de la mentira, ¿usted va a seguir mintiendo o qué va a hacer? Si hablamos de robar, ¿usted va a seguir robando o qué va a hacer? Si hablamos del desorden sexual, bueno, ¿usted va a seguir con el desorden sexual o qué va a hacer? ¿Sí? Y así con lo que el Señor nos permite enseñar en los grupos familiares. Y ahora sí vamos a ver las etapas de la interpretación. Antes era como tener en cuenta cómo lo hizo Jesús. Entonces, todo estudio bíblico tiene estos 3 pasos. Vuelvo y le repito. Todo estudio bíblico o los métodos de estudio bíblico siempre van a tener estos 3 pasos. Una parte de observación, una parte de interpretación y una parte de aplicación. ¿Listo? De acuerdo al estudio bíblico que nosotros vayamos a hacer, cambia alguna de ellas. Me explico, no es que se quite, sino cambia la forma de hacerla. ¿Listo? Entonces la observación ¿a qué se refiere? A buscar o a relacionarnos con el panorama o tener una vista general del texto bíblico o del libro que vamos a estudiar, que era mi objetivo cuando le pedí el favor que me averiguara los contextos. Entonces yo que hice ahí, que usted tuviera un panorama general de la parte política, de la parte religiosa, de la parte social, de la parte cultural, de la parte política y de todo lo que se movía en esa época. Entonces, ¿eso qué es? El observar, el tener como un panorama de qué estaba pasando en esa época, cuando se escribió ese texto bíblico. Observación, ¿qué más es? El segundo trabajo que yo les puse. ¿Quién escribió el libro? ¿Quién escribió el libro? Ese libro, ¿en qué fecha lo escribió? ¿Qué propósito tenía esa persona al escribir ese texto bíblico? ¿A quién iba dirigido ese texto bíblico? ¿Por qué se escribió ese texto bíblico? ¿Sí? Entonces, o por qué se escribió ese libro en nuestro caso. ¿Listo? Entonces, todo eso es hacerme la idea principal, la idea secundaria. Esto es hacer observación. Entonces, ya tengo un panorama general y me acerco un poco al específico del libro. La interpretación. Entonces, la interpretación se hace a través de unas preguntas orientadoras, que es el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué. ¿Listo? Entonces se la repito. El qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el quién, el por qué y el para qué, ya del texto bíblico. Eso es interpretar. Esas preguntas orientadoras me llevan sí o sí a descubrir una verdad en ese texto bíblico o en ese libro.
Esas me deben llevar a encontrar una verdad que está escondida en el texto bíblico. Y después de que tengo esa verdad, ¿qué hago? La aplico a mi vida o la aplico a mi entorno. Entonces, si la verdad bíblica me enseña de que debo ayudar a mi prójimo aunque éste me cause el mal, entonces yo debo decidir y crear estrategias para cumplir eso. ¿Listo? Casi siempre eso es un mandato. Esa verdad bíblica es un mandato que nosotros debemos obedecer como hijos de Dios. Entonces esas son las etapas de la interpretación. Entonces como conclusión nos queda lo que dice Juan 5:39. Volvemos un poquito atrás a la cristología. En Juan 5:39 dice Jesús: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Tú no puedes encontrar revelación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en otra parte donde no sean las escrituras o la palabra de Dios. Pero no es solo leerla, vuelvo y le repito, no es solo repetirla como loros. Ya yo me sé el Salmo 23 y lo repito, yo ya me sé el Salmo 1 y lo repito, yo ya me sé el Salmo 91 y lo repito, yo ya me sé Colosenses, yo ya me sé Juan 3:16, yo ya me... No, eso no es. Sino el que usted coja ese texto bíblico y lo estudie, lo profundice, lo escarbe, le saque a la luz lo que Dios quiere que usted aplique para su vida, la verdad que Dios quiere que usted aplique para su vida. Eso es escudriñar las escrituras. Entonces nuestro reto, amados hermanos, es que tengamos algo y que en estas 3 clases salgamos con algo de hermenéutica, algo, así sea lo básico. Voy a esforzarme para poder explicarles muy bien y que ustedes podamos estar en contacto después de terminar el curso de L5, de pronto dejarles libros o dejarles textos bíblicos para que ustedes puedan seguir haciendo interpretación bíblica. ¿Listo, mis hermanos? Entonces la tarea ¿qué vamos a hacer? Aplicar estas etapas de la interpretación, ya se las expliqué. Si usted no se acuerda cuáles son, devuelva el video y ahí yo se las explico una por una qué es. Y lo vamos a aplicar para el domingo, lo vamos a llevar para la clase el domingo, porque eso lo voy a preguntar iniciando la clase, con el texto bíblico donde Jesús le pregunta 3 veces a Pedro si lo ama, y donde Jesús le dice que apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Entonces a ese texto bíblico completo, o sea, completo en el sentido que lo vamos a tomar todo, ¿listo? No le voy a decir dónde está para que lo busque, eso es parte de la observación, ¿listo? Para que usted lo busque dónde está. Se supone que usted ya sea alumno del E5, ya para supervisor, usted ya sabe Biblia, usted ya sabe los relatos bíblicos en donde se encuentran. Entonces usted busca dónde está ese texto bíblico, donde Jesús le pregunta 3 veces a Pedro si lo ama, y donde Pedro, le responde 3 veces a él que sí. Y ese texto bíblico va también donde dice apacienta mis ovejas. Entonces lo va a buscar y le va a aplicar la observación, la interpretación y la aplicación. Eso lo va a hacer en su cuaderno. Yo voy a pasar antes, apenas vayan llegando, yo le voy a decir venga su tarea y se la voy a ir revisando, ¿listo? Y nos vamos a tomar unos 10 minutos para ver qué enseñanza bíblica o qué verdad bíblica nos enseña esas 3 veces que Jesús le preguntó a Pedro si lo amaba. ¿Listo? Entonces, también para la observación, recuerde que yo les explicaba que usted debe leer un mismo texto bíblico en varias versiones de la Biblia diferentes. Entonces utilice no solamente la Reina Valera, utilice la Nueva Versión Internacional, utilice la Nueva Traducción Viviente, utilice la Dios Habla Hoy, utilice la versión de Jerusalén, utilice la de Nuevo Mundo de las Escrituras, utilice la católica, o sea, utilice varias para que usted tenga
más en claro y tenga un panorama o una observación más clara acerca del texto bíblico. Listo, mis hermanos, entonces con esto terminamos esta clase de la introducción a la hermenéutica. Espero que seamos muy juiciosos con lo de la interpretación del texto bíblico que les digo, y nos hablamos por el grupo. Estoy pendiente, alguna duda, alguna inquietud o de pronto algo que no entendía. Dios me los bendiga, que sea una semana bendecida y llena de la gloria del Señor. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús.